Empezamos, el Estado destinará más de 5.000 millones de dólares al pago de subsidios y seguridad social en 2022. Según la proforma presupuestaria enviada a la Asamblea, hay un incremento del 3,7% al presupuesto de las universidades. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional tiene en sus manos la proforma presupuestaria para el 2022. Y antes que esté listo el informe para su primer debate en el Pleno, el gobierno aclara algunos puntos del documento. Esta proforma, como toda proforma presupuestaria, está basada en supuestos conservadores, en supuestos moderados. Cuando uno hace una proyección para el año, debe basarse en supuestos moderados para asegurar que se cumplan y para asegurar que si luego nos va mejor, pues tanto mejor para la economía, tanto mejor para todos y habrá más recursos adicionales para varios de estos temas sociales y prioritarios del gobierno. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, señaló que para el 2022 el gobierno destinará más de 5.000 millones de dólares a los subsidios y a la seguridad social. La seguridad social será prioridad, dijo. Aquí se incluye el IES, ISFA e ISPOL. En total serán 2.254 millones de dólares, seguido por el desarrollo social con 1.479 millones y 1.328 millones de dólares para los combustibles. Efectivamente, la proforma prevé cerca de 1.600 millones de transferencias al IES y en paralelo estamos con el IES discutiendo, como le digo, varias de estas deudas. El ministro Cueva aclaró además que en la proforma de 2022 se destinarán mayores recursos a las universidades, un 3,7% más que en 2021. Es un esfuerzo otra vez importante del Estado y quizás un tema adicional es que, como yo señalaba, la proforma no incluye posibles ingresos ligados a la Ley de Desarrollo Económico. En caso que los ingresos permanentes del Estado suban por esta ley, eso va a implicar mayores transferencias adicionales a las de la proforma para los GATS o para universidades, y eso permitiría algún tipo de cambio a lo largo del año. Señaló que en el documento no consta un presupuesto para la desvinculación del personal público, sino más bien para el pago de incentivos a jubilados. La Comisión de Régimen Económico estuvo a cargo de la aprobación de la proforma 2021 y recomendó su observación en el Pleno. El oficialismo tiene solo 3 asambleístas en esta comisión: Diego Ordóñez, Guido Chiriboga y Eitel Zambrano. Joana Ramos, 24 horas. En la Asamblea Nacional continúa el análisis del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, la reforma tributaria. Hoy recibieron a expertos tributarios. Expertos y analistas fueron recibidos en la Comisión de Desarrollo Económico. Expusieron sus aportes y sus preocupaciones respecto al proyecto económico que envió el Ejecutivo. Por ejemplo, el impuesto a las empresas que tienen un patrimonio de más de 5 millones de dólares creen que se debe diferenciar. No necesariamente porque la empresa cuente con 5 millones de dólares en patrimonio significa que tienen la liquidez para pagar durante 2 años ese impuesto. Hay muchas empresas que están endeudadas para mantener sus operaciones durante la pandemia, otras empresas que están sobreviviendo. ¿Qué pasa si ese mismo accionista tiene una compañía holding en la mitad entre la persona natural y la compañía productiva que tiene un patrimonio más de 5 millones? Bueno, la ley no contempla que cuando se tiene a una compañía holding, la compañía holding no tenga que pagar la contribución. También dan alternativas para el aporte a las personas naturales con patrimonio de más de 1 millón de dólares. Hoy el segundo proyecto que que se está presentando, creo que está mucho más acorde a lo que sería la realidad. Ya hablemos de la persona natural, de la sociedad conyugal. Lo que se tendría que mirar quizás es a lo mejor si se puede generar una deducibilidad del impuesto pagado. Acerca de la contribución de quienes ganen más de 2.000 dólares, creen que afectará directamente a la clase media. Que está compuesta en su mayoría por jóvenes, profesionales, emprendedores, que están tratando de salir adelante. Que se tome en cuenta esta progresividad de la tabla considerando los gastos personales, que de cierta manera va a hacer que la tabla de impuesto a la renta de personas naturales llegue a ese verdadero objetivo que es la progresividad. Este viernes recibieron a 10 expertos económicos y tributarios. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La mayoría de oposición de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobó el informe sobre la investigación que realizó respecto al caso Pandora Papers, en el que se lo relaciona el primer mandatario. El Pleno de la Asamblea deberá decidir si Guillermo Lasso comparece o no.
Sin debate, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe respecto a la investigación de Pandora Papers. Algunos ni siquiera sabían lo que votaban. Solicitarle de la manera más comedida que por secretaría se vuelva a leer las recomendaciones o la moción que se está votando. Asambleísta Mario Ruiz, por cumplir el procedimiento parlamentario estamos en votación y no podríamos dar paso. En todo caso, mi voto es a favor. Otros, en cambio, cuestionaron que no se ha pedido más tiempo para tener una mejor investigación. Estamos nosotros diciéndole al Pleno que haga ciertas acciones según estas recomendaciones, cuando la responsabilidad era de esta comisión y esos 20 días nos hubieran permitido. El informe tiene 6 recomendaciones y una de ellas es solicitar la comparecencia del presidente de la República ante el Pleno de la Asamblea, además de enviar toda la información a las autoridades de control. Según el documento aprobado por UNES y Pachacutic, se señala que Lazo habría incumplido el pacto ético. Podría existir hay un incumplimiento, tenemos las pruebas, están como elementos anexos dentro del informe. Lo que no tiene piso no tiene cómo sostenerse, lo que no tiene base se cae solo por su propio peso, por lo tanto la falta de documentación y las pruebas que se han presentado de descargo justamente que respaldan la posición de que no existe responsabilidad por parte del presidente de la República han sido claras y contundentes. Sin embargo, 2 miembros de la comisión presentarán un informe de minoría, pues consideran que la comisión no obtuvo ningún dato para realizar esta investigación. La Comisión de Garantías Constitucionales durante esta investigación no ha obtenido ningún dato. Menos ha revisado los 12 millones de documentos que habla Pandora Papers. El informe de mayoría no define de manera concluyente la vinculación del presidente Lazo con paraísos fiscales, donde tenga empresas, ignorando así la reiterada afirmación presidencial de que todas sus empresas fueron disueltas antes de ser candidato. A la hora de reconsiderar la votación, no se tomó en cuenta la participación de Saquicela por problemas técnicos. Usted, en su calidad de presidente de esta comisión, tiene un voto dirimente, no se aprueba la reconsideración de la votación. Y usted no toman en cuenta el voto del señor Saquicela, claramente dice entre labios a favor. Hay 3 votos de abstención y 2 son a favor, el del señor Saquicela y el mío, por favor. Son 5 votos, señor presidente. No se dio paso al pedido y se cerró la sesión. Ahora el informe pasa al Pleno de la Asamblea y depende de 70 votos para aprobarse. Y el Gobierno Nacional emitió un comunicado rechazando la decisión de la comisión y advierte que se ha irrespetado el debido proceso y que su actuación carece de validez jurídica. Además, señala que lo mencionado en el texto no pasa de ser meras especulaciones desconectadas totalmente con los hechos del caso. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La minería ilegal se apodera de concesiones legalmente otorgadas en 2017 y 4 años después se logran imágenes impactantes de la devastadora actividad ilegal que afecta a zonas protegidas y ríos que viajan con material contaminante hacia el Perú. Fausto Yepes está con nosotros esta noche para contarnos más sobre el proyecto Mida Santiago y a poco en poder de los ilegales. Fausto. Sí, gracias Milton. Amigos, buenas noches. Esto bien podría ser un caso más de filtraciones de información sobre concesiones mineras en el país. Las empresas concesionarias que aún trabajan en la aprobación de proyectos y permisos para su actividad ni siquiera llegan a la etapa de exploración, pero los campos concesionados ya están prácticamente tomados por la actividad minera ilegal y con maquinaria pesada. Las imágenes evidencian el poder devastador de una actividad sin control. Estas son las impactantes imágenes aéreas que muestran lo que ocurre en el foco de las concesiones mineras selva adentro en la provincia de Morona, Santiago. En el mapa se identifica claramente la ubicación de las áreas concesionadas legalmente para proyectos de pequeña minería. No obstante, las imágenes corresponden a zonas invadidas y en este caso hablamos ya de minería ilegal, descargando grandes cantidades de material contaminante que baja por el río Santiago hacia el Amazonas y en dirección al Perú. Días atrás, Paula Barca, de la Agencia de Regulación y Control Minero en la provincia, reconoció frente a varias autoridades la capacidad evasiva de los ilegales para llegar hasta aquí. Internar maquinaria pesada y explotar oro sin permisos, sin protección medioambiental, sin discreción alguna. En el momento que nosotros llegamos a los operativos, ellos tratan de ver la manera de huir, esconder las excavadoras. Y cuando ya esconden las excavadoras es difícil para nosotros. No existen accesos carrozables donde nosotros podamos
llegar con todo el contingente. Es lógico preguntarse cómo es que los ilegales saben en dónde instalar la maquinaria y dónde ejecutar los trabajos de explotación al margen de una concesión legal. La respuesta podría estar en la información sobre la ubicación de los yacimientos que se filtra hacia las comunidades. Para el abogado en temas mineros Álvaro Ordóñez, la fuga de información es evidente. El hecho de que una empresa solicite una concesión minera ya prende muchas alarmas. Fuga de información de entre todos los stakeholders que se dan, la gente que está inmiscuida en el sector. Estas son las 9 concesiones entregadas al consorcio Midas Santiago. 5 de ellas han sido ya invadidas por ilegales. Entre los campos Midas 1 y 9 se han detectado no menos de 50 retroexcavadoras de gran tamaño en constante trabajo. Lo que es peor, se hace prácticamente imposible sacarlas de allí. Es un poco intimidante porque salen con machetes y armas blancas. Existe complicidad de comuneros y autoridades locales. Siendo la comunidad Mayac, el presidente de la comunidad ha autorizado que realicen los trabajos mineros aquí en la zona. Esto ocurre en el cantón Tihuinza. En el sector que pertenece al cantón Tihuinza se registra la mayor actividad. Su alcalde reconoce la falta de control. Las autoridades han dado riendas sueltas a la minería, no ha habido un control y acabamos de escuchar de que hay un miedo, pasan y han pasado muchas maquinarias para acá abajo. Y no sería el único caso en que los ilegales invaden zonas previamente concesionadas. La actividad minera ilegal se riega por todo el país en forma de invasiones, se cubre de impunidad y salpica de contaminación. Fausto Yepes, 24 horas. Y bien, una de las preguntas obvias que sigue sin respuesta, ¿cómo es que este tipo de maquinaria ingresa a estas zonas sin que nadie los controle? Y lo que es peor, en casi idéntica situación estarían otras concesiones legalmente obtenidas, pero en manos de invasores y mineros ilegales, algunos disfrazados de antimineros. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Gracias por ese escalofriante informe. En su segundo día de trabajo en España, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó su intención de abrir la economía ecuatoriana al mundo. Vamos a Madrid por la información de hoy. Carolina Basante está allí, ha seguido la agenda del presidente y nos cuenta detalles. Hola, Caro. Gracias, buenas noches. Así es, en este segundo día de trabajo, el presidente Guillermo Lasso culminó con sus reuniones protocolarias con un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También participó en un foro en el que compartió ideas y debatió sobre la situación de los países iberoamericanos, haciendo énfasis en Ecuador y en España. Para contarles más detalles, les presentamos el siguiente reportaje. Veamos. La agenda del presidente Lasso este viernes empezó en un foro en el que compartió espacio con académicos, periodistas y el expresidente español José María Aznar, que celebró la gestión de Lasso al mando de Ecuador. En una Latinoamérica preocupantemente desordenada, aparece Ecuador y aparece Guillermo Lasso como realmente un punto de referencia y una luz muy importante. Por su parte, el mandatario ecuatoriano ratificó su intención de abrir la economía ecuatoriana al mundo a través de la inversión privada. Estamos promoviendo una nueva ley de inversiones para impulsar las alianzas público-privadas. Tenemos un pipeline por cerca de 30.000 millones de dólares. Ojalá la podamos hacer realidad lo más pronto posible en los próximos 4 años de gobierno. También habló de la lucha contra el narcotráfico, algo que dijo Ecuador no podrá hacerle frente solo. Ya es hora de un plan Ecuador. Es un plan que demanda el apoyo y el respaldo de países amigos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Más tarde se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ambos líderes resaltaron los lazos históricos que unen España y Ecuador. El legado de España en América, que ahora está tan cuestionado. Y también el hecho de que esta ciudad sea el hogar de 40.000 compatriotas migrantes. Fueron recibidos por ustedes con mucho cariño, con mucha apertura, y se los incluyó en el desarrollo económico y social de España. Por su parte, Ayuso destacó la cercanía con Ecuador, país en el que vivió hace más de 20 años. Y tuve la posibilidad, la inmensa fortuna de viajar por todo el territorio ecuatoriano, de tener grandes amigos, y por eso durante más de 20 años he pensado en Ecuador, he soñado en Ecuador. Como último punto en la agenda, el presidente Lasso tiene previsto el día de mañana reunirse con migrantes ecuatorianos, de tal forma que así culmina lo que es su primera visita como mandatario ecuatoriano a Europa. Nosotros les llevaremos la información de manera oportuna. Mientras tanto, volvemos a estudios. Buenas noches.
Más noticias. Se dividen las opiniones frente a la decisión de la Corte Constitucional de reducir a 30 días el estado de excepción, mientras que constitucionalistas respaldan y expertos en seguridad rechazan la medida. Los ciudadanos sienten que el estado de excepción no ha servido. Aunque con condiciones, si bien el estado de excepción por la inseguridad del país recibió la aprobación de la Corte Constitucional, estuvo cerca de ni siquiera ser calificado. Y eso es evidente al revisar los votos. Hubo 3 votos salvados. Y es que para constitucionalistas, el decreto tiene muchos errores. A mí me parece que el decreto de estado de excepción tiene varias deficiencias. Primero, la fundamentación. Una fundamentación de carácter nacional con medidas de carácter provincial. Por otro lado, no se ha justificado la temporalidad del decreto de estado de excepción. La Corte reduce de 60 a 30 días el estado de excepción y toma esta decisión, según el organismo, porque no se justifican las razones para que dure 2 meses. La Corte también cuestiona que se acojan medidas de carácter nacional cuando no se trata de un estado de excepción a nivel país. Y por último, limita la movilización de las Fuerzas Armadas a únicamente los operativos de control. Para Miguel Guzmán, ex miembro de las Fuerzas Armadas y experto en seguridad, la decisión de los jueces no va acorde a lo que necesita el país. Corte Constitucional, si el pueblo está viviendo lo que está viviendo y está desesperado por paz, ¿qué le corresponde a la Corte? Decirle a quien tiene que corregir ese desorden, decir, a ver un ratito y ponerles la quinta pata, la piedra en el zapato. ¿Pero qué piensan los ciudadanos sobre el estado de excepción? Hemos realizado algunas preguntas y lo que responden es que los controles no se ven y que el estado de excepción tampoco se percibe. Casi no se ven. ¿No los ha visto? No, no los he visto. Sí, yo ando por esta vía, pero no, por el momento no los he visto. En ninguno, señorita. Todavía no hay nada. ¿Para nada? No. ¿Usted en todo el recorrido que hace? No me he dado cuenta, no he encontrado ningún operativo ni nada. Parece que no estuviéramos en estado de excepción. La Corte no cerró la posibilidad de que se extienda el estado de excepción durante otros 30 días, si desde el gobierno lo justifican. Obviamente esto va a generar que nuevamente estemos hablando en algunos meses de un nuevo decreto de estado de excepción por inseguridad, tal como ya está ocurriendo por el tema penitenciario. Finalmente, cuando concluya la vigencia del estado de excepción, el presidente deberá remitir a la Corte un informe que indique las medidas concretas adoptadas para superar el desbordamiento de los actos delictivos y las medidas que va a adoptar a corto, mediano y largo plazo. Esto cuando termine el estado de excepción, que estará vigente hasta el 18 de noviembre. Un estado de excepción que los ciudadanos dicen no percibir. Dayana Monroy, 24 horas. Un promedio de 38 operativos por día ha realizado las Fuerzas Armadas en Pichincha desde que se decretó el estado de excepción. Este viernes desplegaron un contingente en el centro histórico considerado como uno de los puntos más inseguros de la ciudad. Llegaron poco después del mediodía hasta el centro histórico de Quito y entre la curiosidad de los transeúntes que no sabían el porqué de su presencia en las calles, organizaron el operativo para controlar armas y explosivos. Este es uno de los 699 operativos que han realizado los miembros de las Fuerzas Armadas en la provincia de Pichincha desde el pasado 18 de octubre, fecha en que se decretó el estado de excepción a nivel nacional. Los resultados que hemos obtenido son 63, decomiso de 63 armas blancas, 4 armas de fuego. Resultado de esto, 4 personas detenidas que han sido puestas a órdenes de la Policía Nacional para el proceso legal correspondiente. Cada vehículo fue revisado meticulosamente, así como sus ocupantes, que en la mayoría de casos no tuvieron problema en colaborar. En el mismo punto, la Policía Nacional, en cambio, controlaba que los conductores y sus acompañantes no registren boletas de captura, mientras que otros gendarmes realizaban un chequeo corporal a los transeúntes. Allí, las novedades: armas blancas, pipas, entre otros objetos. Y hacen la requisa, le encuentran encima más, le encuentran los militares, le encuentran droga y arma blanca. ¿Y de qué sirve la seguridad que están dando? Díganme, debería ser mal controlado, deberían ser detenidos. Pero portar un arma blanca no es un delito. No obstante, la ciudadanía sostiene que eso es lo que genera inseguridad y contribuye al delito común. Y así lo demuestran las cifras de la propia Policía Nacional, que señalan que en el 63% de los delitos cometidos en la capital se usaron armas blancas. Hace más de un mes, en la Plaza Santo Domingo me cortaron el dedo, vea, por robar.
Los 365 días del año deberían salir los señores militares. Y aunque muchos dicen que ver a los militares en las calles genera una sensación de seguridad, hay quienes creen que estos operativos de poco sirven. Que la aglomeración de personal no significa seguridad. En todo caso, el estado de excepción y la presencia de las Fuerzas Armadas en 9 provincias del país continuará hasta mediados de noviembre, según lo dispuesto por la Corte Constitucional. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Vamos a esta hora a ver qué pasa en las calles de Guayaquil a propósito de los niveles de inseguridad y los hechos violentos que se siguen produciendo. Luis Zúñiga, buenas noches, cuéntanos. Así es, ¿cómo están? Muy buenas noches. Nosotros hemos hecho un recorrido por diferentes sectores de Guayaquil, sobre todo los catalogados como peligrosos. Y la realidad es que no hemos divisado presencia militar en las calles y así lo ratifican los ciudadanos. A la par, las muertes violentas han seguido en pleno estado de excepción. La última en la tarde, aquí en el sector de la Juan Montalvo, noroeste de la ciudad. Un joven fue asesinado a tiros y la ciudadanía reclama mayor patrullaje. Personas proceden a victimarle a un ciudadano de aproximadamente 17 años de edad. Tiene 4 impactos de bala en el rostro y en el tórax. ¿No ven militares en las calles? No se ven nada aquí, ni policías se ven aquí. La segunda muerte violenta se registró al mediodía de este viernes. Un hombre fue asesinado a tiros en el suburbio de Guayaquil. 2 asesinatos en pleno estado de excepción vigente. Durante nuestro recorrido estuvimos en el sector del Guasmo, en el sur. Ahí se divisó gran movimiento vehicular y de transeúntes, pero sin resguardo. Todos los días yo paso por aquí y no se los ve. Es bastante peligroso. Lo mismo en la entrada de la 8. Los ciudadanos señalan que en ese sector continúan los delitos y las muertes violentas, pero no observan patrullaje militar. Hoy día no, pero hoy día para nada. No, para nada los he visto hoy día. Deben estar en la calle, tanta delincuencia, tantos muertos que hay. La presencia de militares en las calles fue dispuesto para 9 provincias como parte del estado de excepción vigente desde el 18 de octubre. Pero en la calle Portete, en el suroeste, tampoco se han visto militares, pese a que el gobierno de Estados Unidos puso una alerta a sus ciudadanos por el aumento de la violencia en esta zona. La gobernación del Guayas ha informado que en la provincia durante el estado de excepción se han hecho 31.501 operativos, se han detenido a 642 personas, se han desarticulado 16 bandas y decomisado armas. Sin embargo, como hemos presentado, la ciudadanía no ha sentido presencia militar y las muertes violentas no se detienen. Las personas exigen mayor patrullaje y presencia militar y que se cumpla lo que dispone el estado de excepción, que aún queda debiendo. Esa es la información a esta hora de la noche. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo, gracias. Y apenas 5 de los 75 millones de dólares ofrecidos para atender la crisis penitenciaria han sido desembolsados por el gobierno. Mientras tanto, las acciones para disminuir el hacinamiento avanzan a paso lento. Veamos cuáles son las cifras de gestión luego de un mes del estado de excepción. Entre la expectativa y la realidad hay mucha diferencia. Ejemplos, varios. El gobierno apunta a que 5.000 privados de libertad accedan a beneficios penitenciarios y con eso reducir el hacinamiento en las cárceles, lo sabemos. Pero lo logrado hasta ahora es mucho, mucho menor. Más o menos unos 599 de los que se han concretado. Los problemas, los mismos. Falta de jueces de garantías penitenciarias. Y no, la resolución de la judicatura con la que se dispone que jueces de tránsito y penales conozcan de estos casos no ha tenido mayor impacto, pues el trabajo es mucho y el personal poco. El analizar en el momento de decidir si una persona sale o no, o sea, accede o no accede al beneficio, tiene que ser netamente un juez especializado de garantías penitenciarias y entender el tema de rehabilitación social. Además está la propuesta de indultar a 1.236 privados de libertad que cumplen penas por delitos menores. 513 casos han sido enviados a la presidencia para su análisis. Todavía no se otorga ninguno. Este año, pero en el gobierno anterior se concretaron 3 indultos. Repatriaciones, otro desafío. Reos extranjeros en Ecuador, 3.480. 2.223 de ellos con sentencias. Se han iniciado 82 procesos de repatriación. 12 ya están en manos de la Cancillería, pero aún no hay respuesta, por lo que a la fecha tampoco se ha concretado ninguna repatriación. En todos estos escenarios se reconocen trabas y por eso se trabaja en un proyecto de ley de rehabilitación social, cuyo estudio está en proceso. Y no le podré decir que va a salir en un mes, 2 meses, porque es un estudio técnico de la normativa. Pero, ¿qué pasa con el presupuesto? Hasta 2025 se ha ofrecido destinar 75 millones de dólares para atender la emergencia carcelaria. 5 han llegado en 2021.
En 2022 se esperan 30 millones. Según el SNAI, este monto ha sido destinado a la adquisición de equipos tecnológicos y mejoras de la infraestructura, temas de los cuales dicen no pueden dar mayores detalles por razones de seguridad. El estado de excepción decretado en el sistema penitenciario ha cumplido ya un mes. Terminará el próximo 29 de noviembre. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Más noticias, continúan los problemas de hackeos en la Agencia Nacional de Tránsito. Las autoridades relacionan estos problemas con la depuración de varios procesos irregulares que han dado de baja en estos últimos meses. Los intentos de hackeo al sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito no paran. Solamente durante este feriado hemos tenido el intento de ataques informáticos en más de 1.200.000 veces a nuestro sistema. Las nuevas autoridades sostienen que estos problemas vienen ocurriendo desde que empezaron a hacer una depuración al sistema plagado de corrupción y en donde han encontrado varias irregularidades, como la oferta en redes sociales de turnos para diferentes trámites, así también más de 80.000 licencias adulteradas que fueron dadas de baja. Nosotros hemos tenido la frontalidad de no solamente denunciar, sino además anular los actos que se hicieron mal. ¿Qué pasó si todo el Ecuador veía en las redes sociales venta de licencias y matrículas y no ha pasado nada? Hubo un manejo como de Hacienda por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Así es como ha ocurrido en los anteriores gobiernos. Asimismo, encontraron más de 106.000 vehículos de alta gama que han sido matriculados a nivel nacional año tras año fraudulentamente. No pagaron impuestos, no pagaron multas y se han venido matriculando año a año sin ningún problema en municipios que, para que tengan ustedes una idea, manejaban parques automotores tan pequeños de casi 300 vehículos en su parque automotor y mensualmente matriculaban cerca de 5.000. La permisividad de las anteriores gestiones provocó que este tipo de problemas crezcan en la entidad a tal punto de que hoy en día existen más de 3.500 usuarios a nivel nacional que pueden acceder a todo el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito. Ahí está que no exista plata en el país, sino que existe fuga de ciertos capitales y ciertos recursos que se estaban yendo por la corrupción y a través de mafias que seguramente están organizadas. Álvaro Guzmán, exdirector de la ANT, sostiene que en su gestión se intentó depurar todos estos casos de corrupción, pero manifiesta que el tema no depende de sacar a malos funcionarios, sino de cambiar el sistema informático que está desactualizado. Las mafias que operan desde afuera, que hacen estos ataques externos, no van a cambiar. Lo que necesitamos es que estructuralmente el sistema no permita estas alteraciones. Y sobre este tema, la nueva autoridad manifestó que durante esta gestión han sido desvinculados varios funcionarios que aparentemente formaban parte de estas mafias que operan en los 21 municipios donde se encuentran las sucursales de la ANT. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Otro tema, una mayor afluencia de personas de tercera edad se registra en los centros destinados para la aplicación del refuerzo de la vacuna anti-COVID en Quito. En algunos incluso hubo largas filas. Mientras las filas en los exteriores de los centros y puntos de vacunación comienzan a reaparecer y las personas de la tercera edad ya están siendo beneficiadas con la tercera dosis, otros ciudadanos en el país han quedado rezagados por voluntad propia, pues se han negado a recibir por primera vez la vacuna. Según datos que maneja el Ministerio de Salud Pública, 1.700.000 personas agendadas para esta vacunación han quedado hasta el momento por fuera de este proceso. El llamado es a esta población a acudir a los centros de salud, acudir a los centros de vacunación, acceder a su vacunación, que es segura y gratuita, para poder tener este anhelo que todos tenemos, desde reactivarnos social y económicamente. A pesar de que las vacunas están disponibles en todo el país, los ciudadanos de entre los 18 y 40 años son los que menos porcentaje de vacunación presentan. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública, el 75,62% de las personas de entre 18 y 24 años han completado su esquema de vacunación. De 25 a 49 años, un 81,51%. A ello se suma a aquellos ciudadanos que han optado por quedarse únicamente con la primera dosis de la vacuna. Tenemos, de acuerdo a algunos datos, aproximadamente 1 millón de personas de diferente tipo de vacunas que todavía falta completar sus segundas dosis. Para el médico epidemiólogo de la Universidad UTE, Daniel Simancas, se debe tomar en cuenta que incluso la Organización Mundial de la Salud ha variado sus recomendaciones e indica que es adecuado suministrar una tercera dosis a la población vulnerable para prevenir la infección y transmisión del SARS-CoV-2. Hay que aprovechar que hay esta disponibilidad de vacunas
para no lamentar un contagio y que probablemente estas vacunas, como no se ha dado el refuerzo, pues dejen de funcionar y tengamos que lamentar alguna hospitalización o alguna muerte. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública con corte al 3 de noviembre, 10,3 millones de personas, es decir, el 58,1% de la población total del país, han completado su esquema de vacunación y 60.670 han recibido una tercera dosis como refuerzo. Si la meta es llegar a un 85% de la población vacunada, resta inocular a 4,7 millones de personas más. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.